Bienvenidos al Seminario Internacional de Filosofía Contemporánea que organiza el programa FISH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Cauca. El día de hoy tenemos un gran invitado que es Federico Nieto, con quien vamos a conversar y pensar sobre un tema muy interesante que es el aceleracionismo. Apreciado Federico, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Javier. Es un gusto, un placer total estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, como mencionó Javier, pues vamos a hacer una corta, espero una corta intervención en torno al tema del aceleracionismo. Y bueno, si se me permite, vamos entonces ya a meterle diente. Voy a compartir acá la presentación que les he preparado para esta ocasión. Entonces, listo. Entonces, Javier, si me confirmas que puedes ver mi pantalla y ya con esto podemos iniciar. Sí, Federico, la veo muy bien. Muchísimas gracias. Adelante. Perfecto. Entonces, bueno, la presentación que les traigo hoy tiene el título de Spinoza Land y la Universidad de Warwick, una aproximación crítica al aceleracionismo. Entonces, antes de empezar, pues bueno, nuevamente quisiera agradecerle al profesor Javier Orlando Muñoz por su muy amable invitación a participar del Seminario Internacional de Filosofía Contemporánea, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Cauca. Lo que les voy a presentar a continuación es un esbozo inicial de una investigación en curso que estaría planteando para el doctorado en filosofía, cuyo primer adelanto, pues también les comento, podrían consultar de forma completamente gratuita bajo el título Frialdad aritmética y flujos de expresión anorgánica, el Spinoza de Nick Land, que se encuentra en el segundo número de la revista Laboratoria, editada por Hernán Borisonic y Ezequiel Gato para el CONICET y la Universidad de San Martín en Argentina. Bien, lo que quiero presentarles entonces el día de hoy es una polémica que se ubica dentro de lo que podría bien considerarse como un fértil campo de investigación en torno a la obra de la cohorte de la Universidad de Warwick en Inglaterra en la década de los 90 y principio de la década de los 2000, la obra de Nick Land y el aceleracionismo que se ha dado, pues digamos, este campo últimamente en las lenguas del portugués, que ha habido pues bastante cosa sucediendo allá en el Brasil últimamente. Han habido varios coloquios este año sobre el tema, que me parece muy interesante que ya se ha vuelto pues un tema formalizado dentro de lo académico y también en español, que ya han habido pues varias exploraciones tanto en Iberoamérica, en el continente europeo, como de a pocos también ha habido pues bastante controversia sobre este tema en medios de comunicación, en ciertas discusiones académicas a través de nuestro continente. Ahora, la polémica que yo estoy planteando busca reinterpretar o redefinir la filosofía temprana del filósofo Nick Land bajo la luz de la relación que éste tiene con la obra de los diversos integrantes y estudiantes de la Facultad de Filosofía de la mencionada Universidad de Warwick y de la enigmática presencia de la figura de Baruch Spinoza, tanto en sus propios ensayos, los ensayos de Land, como también del enjambre teórico del cual él hacía parte, para así poner en suspenso la usual interpretación aceleracionista que se suele hacer de este. Ahora bien, podemos considerar que en la disciplina filosófica es moneda común la circulación de interpretaciones no ortodoxas de pensadores de antaño. Y aquí para dar algunos ejemplos, como en el caso de Deleuze y Guattari,
que han tenido un giro, diría yo, terapéutico afectivo que considero que les ha quitado todo rastro de la subversión explícita en los dos tomos del capitalismo y la esquizofrenia, como lo resaltó hace ya un tiempo el autor Andrew Culp en su libro Deleuze Oscuro, o de inimaginables interpretaciones desde la filosofía analítica de figuras como Martin Heidegger o Hegel, a través del trabajo de interpretación que han llevado a cabo filósofos y filósofas como Carol J. White, Filippo Casati, Beatriz Longuenesse y Robert Brandon, entre otros. Ahora, en el caso de Nick Land, lo que podemos resaltar es que hasta el momento se ha establecido un consenso en torno a una interpretación más bien estándar. Y hasta diría yo, de forma sensacionalista, en tanto se lo representa consistentemente a través de sus detractores como sus seguidores, como un pensador con inclinaciones políticas reaccionarias desde el momento cero. Es decir, a partir de sus primeros escritos compilados en el libro Fanged Noumena, es decir, que se lo considera que es un libertario y o un catastrofista que lee a los postestructuralistas de forma sumamente caprichosa, para resaltar que debemos rendirnos ante los flujos del capital para que éste eventualmente llegue a su propia disolución y a partir de esa disolución también invocar la extinción de la humanidad en su totalidad. Con esto en mente planteo, pues, la siguiente interpretación no ortodoxa. ¿Qué tal que el mismísimo Nick Land no fuese ni remotamente cercano a la interpretación estándar que se ha hecho de él y que es comúnmente incuestionada? Y que muchísimo menos esté apelando al aceleracionismo en sus inicios, muy a pesar de que Land posteriormente acoge el término para aprovecharse de su popularidad en una determinada época, y aún más, que el aceleracionismo sea un término que causó distorsiones de corte doxográfico desde el momento en que fue acuñado y de las cuales desafortunadamente estas distorsiones pues no nos hemos podido liberar aún. Para probar lo anterior, tenemos que remitirnos al punto de partida del aceleracionismo y establecer una primera definición. ¿Qué es el aceleracionismo? ¿Acaso importa el aceleracionismo como movimiento filosófico y o político en pleno 2025 o 2026? Si bien estoy de acuerdo con Benjamin Noyes en una reciente necrológica de su autoría en la revista eFlux, en donde él sugiere de entrada que nuestro deber es el de patear el cadáver del aceleracionismo, sería algo injusto descartar la importancia que esta tendencia del pensamiento tuvo de forma indirecta en los inicios del momento político, del momento político y cultural actual, aunque en su versión desvirtuada, es decir, en la versión desvirtuada del aceleracionismo, al ser este el fundamento oculto de la derecha alternativa, entre comillas, en Estados Unidos, con figuras como Curtis Yarvin, Steve Bannon y etcétera, el movimiento neorreaccionario y grupos terroristas de la extrema derecha como la División Atomwaffen o la Orden de los Nueve Ángulos, también ideologías del Silicon Valley como el aceleracionismo efectivo, un oxímoron en sí mismo, la contrarrevolución estética del Times Square y demás, como también el rol que el mismísimo Benjamin Noyes tuvo en esta distorsión doxográfica que mencionamos anteriormente. Aunque cabe resaltar que no podemos pretender que en este punto el aceleracionismo no sea más que un anacronismo frente al contexto histórico en el que actualmente nos encontramos y ahora veremos el por qué. Concentrémonos entonces ahora de vuelta en esta figura que ha aparecido varias veces Benjamin Noyes
que es un filósofo especializado en la obra de Georges Bataille, el cual a finales de la década de los 2000 tuvo una serie de intercambios digitales intensos con dos estudiantes de Mark Fisher, los cuales eran Alex Williams y Nick Schirneck, eventuales autores del Manifiesto por una política aceleracionista. Es a raíz de esos intercambios publicados en varios blogs y en el que participan diversos intelectuales de la época, incluyendo el mismísimo Mark Fisher, en que emerge el aceleracionismo propiamente dicho, no en la obra de Nick Land, ni tampoco en la de los integrantes del CCRU, ni mucho menos en la ciberfeminista Sadie Plant, ni tampoco en el filósofo Iain Hamilton Grant. En primer lugar, el aceleracionismo responde como estrategia especulativa de escape al luto ontológico de la en ese entonces desaparecida subjetividad revolucionaria de izquierda y el fantasma persistente de aquellas utopías políticas que nunca pudieron ser, gracias a la hegemonía global del capitalismo, que para Alex Williams se encargarían de paralizar cualquier tipo de movilización o evento político concreto frente a la cruz de la crisis económica y política del 2008 y 2009. Esta estrategia especulativa la condensa Williams al formalizar un primer esbozo de una posición claramente catastrofista en una entrada de su blog titulado Splintering Bone Ashes, bajo el título Sino-Economics and Capital Unbound, más o menos traduce a Seno-Economía y el capital desatado o desencadenado, donde este se propone llevar al límite las consecuencias de pensar el capitalismo como una tendencia radicalmente exógena a lo humano, que es capaz de disolver los estados y las naciones, como también las mismas corporaciones encargadas de regular los flujos del capital, invocando así un acontecimiento revolucionario del cual los agentes humanos serían erradicados. Y aquí cito un fragmento que creo que es clave para esta definición del aceleracionismo de esta misma entrada del blog, en donde Alex Williams dice: el capital propiamente dicho es una forma inhumana extensa, una forma de vida genuinamente alienígena, en el sentido de que es totalmente inorgánica, de la que sabemos bastante poco. Una nueva investigación sobre esta forma debe proceder precisamente como una cartografía anti-antropomórfica, un estudio sobre finanzas alienígenas, una xenoeconomía. Lo que es necesario, rompiendo acá con Deleuze, es utilizar las estructuras del capitalismo contra el Estado, de una manera totalmente terrorista, para transformar la naturaleza misma de aquella pesadillesca criatura Lovecraftiana. Por último, podríamos considerar que la máxima de la política que resulta de dichos análisis xenoeconómicos es la siguiente: el capitalismo contra lo humano. Dicha entrada del blog de Williams considero que sirve como una tabula rasa de la postura aceleracionista, ya que en ella vemos ideas que han circulado en el imaginario popular sensacionalista sobre el aceleracionismo, entre las cuales se encuentra la conceptualización del capitalismo como un cúmulo de funciones despersonalizadas y despersonalizadoras, desarraigadas de cualquier sustrato material capaz de contenerlas, suscitando así el poder de subvertir los aparatos ideológicos que las mantienen encadenadas a los márgenes de un acontecimiento genuinamente catastrófico. En segundo lugar, resaltamos que Nick Land, no es la influencia principal de dicha postura, ya que tenemos más bien de interlocutores en este texto que publica Alex Williams a Ray Brassier,
Deleuze y Guattari, Alain Badiou y el realismo especulativo de Quentin Melasou. Elecciones que Williams, en una entrada posterior, aclara que están bajo una postura post-landiana o de un landianismo de izquierdas, que sirve como correctivo a la serie de errores cometidos por Land en su interpretación de los dos tomos de Capitalismo y Esquizofrenia, entre los cuales se encuentran específicamente la supuesta afirmación unívoca de los flujos de producción capitalista como fuerza subversiva. Para Williams, lo que supuestamente propone Land es insuficiente, ya que desestima los efectos de una operación de reterritorialización a gran escala que va de la mano de una problemática eliminación de la agencia humana a grandes rasgos, omitiendo así los efectos que se desprenden de la relación entre agencias humanas e inhumanas bajo el capitalismo. En respuesta a este error, la posición postlandiana de Williams contrapone una afirmación a otra afirmación. Y acá lo vuelvo a citar a él. Un horror apilado encima de otro horror, que elige seguir las tendencias nihilistas del capital, fuera de cualquier vitalismo errático y así, de acuerdo a Williams, llegar a una distopía perfecta de lo genuinamente inhumano. Un maquinismo frío, no afectivo, que es verdaderamente adecuado al capital en sí mismo. Se presenta una irresistible imagen inversa del 11 de septiembre. En lugar de estrellar los aviones contra los símbolos del capitalismo occidental, estrellamos el contenido financiero capitalista de las torres contra el propio mundo humano, disolviéndolo, desgarrándolo, haciéndolo añicos. Ahora volvemos a Benjamin Noyce una vez más, que en su respectivo blog publica dos entradas en respuesta a las especulaciones de Alex Williams, bajo el nombre de aceleracionismo, a secas, y en donde apreciamos finalmente el aceleracionismo en pleno uso para hacer una atribución robusta a la posición que Williams elabora en esta publicación bajo el nombre de Sino-Economics and Capital Unbound, como también a una serie de obras postestructuralistas que son referenciadas. Cabe acá, pues así, hacer la labor de historia intelectual, de obras postestructuralistas que son referenciadas en el prefacio escrito por Ian Hamilton Grant en la edición en inglés de la economía libidinal de Jean-François Lyotard, en el que este incluye a El antiedipo por Gilles Deleuze y Félix Guattari, El espéculo de la otra mujer por Luce Irigaray y El intercambio simbólico y la muerte por Jean Baudrillard, en donde, y aquí cito a dicho prefacio, estallan y se aceleran movimientos de perturbación generalizada de manera fundamentalmente afirmativa, buscando dirigirse hacia intensidades nuevas e inéditas. A continuación, quisiera citar la definición revisada que da Noyce en el marco de su libro de The Persistence of the Negative del aceleracionismo. Esta última definición resulta clave para resaltar los problemas de interpretación que se remiten a nuestra observación de que el aceleracionismo contribuye a una doxografía que en su base es distorsionada. Y acá cito del libro en cuestión. En particular, ellos, los postestructuralistas que referencian Noyce bajo la influencia de Williams, responden a la contienda de Marx en que la verdadera barrera de la producción capitalista es el capital en sí, argumentando de que debemos estrellarnos contra aquella barrera para tornar al capitalismo contra sí mismo. Esta es una variante exótica de la politique du pire,
Si el capitalismo genera sus propias fuerzas de disolución, entonces habría la necesidad de radicalizar el capitalismo. Cuanto peor, mejor. Podemos llamar a esta tendencia aceleracionismo. Por el momento, podemos omitir la grave falsificación que Benjamin Noyes hace del proyecto postestructuralista al atribuirle una postura libertaria, que indistintamente encontraría tracción en el desborde de los flujos del capital, y centrarnos más bien en una serie de conclusiones breves que serían a saber, como primera conclusión, eh, que, digamos, el aceleracionismo tiene poco o nada que ver con Nick Land, pero sí con Alain Badiou, con Ray Brassier y con Deleuze y Guattari. Y acá acotamos que Benjamin Noyes vuelve a mencionar a Alain Badiou en la necrológica que mencionamos, como un momento que él considera es un momento alfa del aceleracionismo a partir del texto Manifiesto por la Filosofía, y que enigmáticamente, considero yo, no tanto ilumina la trayectoria del aceleracionismo, sino más bien del de la cohorte de la Universidad de Warwick, como ahora veremos. Y acá me gustaría citar algo de dicha obra respecto a este aspecto. Entonces, Badiou dice lo siguiente: la filosofía es subtractiva en tanto agujerea el sentido o genera una interrupción en la circulación del sentido, de que las verdades puedan ser dichas en conjunto. La filosofía es un acto insensato y por este mismo hecho racional. En segunda conclusión, el aceleracionismo es una fusión heterodoxa de un comunismo marxista-leninista con el capitalismo neoliberal. Esto es de acuerdo a algo que Alex Williams dice explícitamente en su post mencionado, Sino Economics, y que sería una respuesta pesimista al contexto político, cultural y económico de finales de los 2000, en donde cualquier tipo de proyecto político de izquierdas a gran escala ante la hegemonía global del capitalismo era inviable. Es decir, esta era una forma de inmolación ante el estado de las cosas y su aparente fijeza. Bien, ya que hemos dado un barrido general del problema del aceleracionismo, podemos intentar responder. ¿Cuál era entonces la postura de Land y por qué fue este influyente en la cohorte del Departamento de Filosofía de la Universidad de Warwick? Esta postura responde, a mi parecer, a una historia intelectual que no se ha analizado a fondo y que corresponde a la recepción de la obra de Baruch Spinoza en Francia. Siguiendo aquí un trabajo historiográfico de Knox Peden, a partir de epistemólogos como Léon Brunswick, matemáticos como Jean Cavalier y los filósofos Ferdinand Alquier y Martial Giraud, que alimentan a su vez la filosofía neo-espinosista de Gilles Deleuze, que me atrevo a decir se sitúa incómodamente en un racionalismo renovado y que es poco ortodoxo y que a su vez recorre la obra del delacionismo de la década de los 90, en donde se permite trabajar con ideas pertenecientes a las ciencias exactas y las matemáticas, y en donde entraría a dialogar el circuito de la Universidad de Warwick. Empecemos con la idea de que Land aparece en escena como un intérprete no ortodoxo de la obra de Gilles Deleuze, y que este se ve permeado directamente, Gilles Deleuze, por el recorrido intelectual de la interpretación de Spinoza en Francia, que por razones de tiempo no estaremos expandiendo acá, pero que parte, este legado que aparece en Deleuze, parte de una disputa entre una lectura psicologista de la obra de Baruch Spinoza y una lectura formalista que Gilles Deleuze
sintetiza en su monografía Spinoza y el problema de la expresión bajo su análisis del paralelismo en la ética. En tanto, Deleuze, al utilizar selectivamente la distinción que Spinoza hace entre naturaleza naturante y naturaleza naturada en el escolio de la proposición 29 de la ética, nos revela la posibilidad de coextensión entre el aspecto psicológico y el aspecto formal. En tanto, la naturaleza infinita de Dios se logra expresar en aquello producido por ella, o en palabras del propio Deleuze. Dios no puede comprender su propia esencia sin producir una infinidad de cosas que derivan de aquella como las propiedades derivan de una definición. Por lo tanto, podríamos considerar que la producción de lo existente es aquella que expresa la esencia infinita de Dios y que acordemente lo existente se presenta como un paralelo de lo infinito. Y aquí me remito directamente a Nick Land, que un ensayo que se titula Making It with Death o Hacerlo con la muerte, en que se sigue a Gilles Deleuze y Félix Guattari, afirma que el cuerpo sin órganos es el Dios de Spinoza o la naturaleza, y de la materia, que sería el Dios de Spinoza. Mi punto acá es que de esta síntesis radical que se da entre la interpretación psicologista y la interpretación formalista de Spinoza, podría pensarse que emerge un tercero, siguiendo por supuesto una lógica ternaria, que tendría la función de abolir cualquier dualismo existente entre lo psicológico y lo formal, y que encarnaría, algo que Land menciona en su teoría de flujos y la producción, que es radicalmente maquínica, impersonal e inhumana, mas no es una teoría de flujos en exceso del capitalismo. Y esto sin ningún motivo ulterior más que la producción de la materia abstracta, que prolifera como un sujeto inconsciente de la producción. Y para esto cito a Land, para dar un poco los recibos de lo que está diciendo. Él dice: es importante destacar en este punto que Spinoza cambia el sentido de la religión del desierto. Ya no es una religión que emerge del desierto, sino que se convierte en un desierto en el corazón de la religión. La sustancia de Spinoza es un Dios desierto. Es Dios como cero impersonal, como muerte, que sigue siendo el sujeto inconsciente de la producción. Siguiendo lo anterior, la perspectiva fenomenológica de la primera persona, en que la sustancia extensa se percibe como divisible, se ve trastornada por un indiferentismo que comprende la indivisibilidad de las ideas adecuadas, es decir, en donde ya no existiría más un juicio humano encargado de delimitar aquello producido bajo el parámetro de ideas inadecuadas, que sería aquello que nos alejaría de la expresión de lo divino en el intelecto. Esto quiere decir, en principio, que Nick Land busca el exceso de la producción de las cosas en sí, o de la proliferación indefinida de entidades no discretas, como materia, la cual a su vez sería una expresión de lo infinito, y que además superaría lo que nosotros podemos pensar o restringir de ella bajo los limitantes de nuestra perspectiva humana. Y esto lo acerca a la interpretación que Deleuze hace del paralelismo, y de la cual podemos ver indicios en la definición inicial que Land hace de su proyecto filosófico
en su primera y única monografía hasta el momento, La sed de aniquilación, que es un tratado maravilloso sobre la obra de Georges Bataille. Eh, Acá como paréntesis la recomiendo mucho para aquellos que son estudiosos de Georges Bataille. Creo que si no, pues, si no la única de las pocas monografías que derivan creativamente del germen que deja los escritos de Georges Bataille, que son muchos inconclusos, ¿no? Bueno, volviendo a esto, en la sed de aniquilación, en donde se podría decir, se muestra un espinosismo perverso, donde lo infinito se expresa en la naturaleza sin la necesidad de un Dios que la produzca, ni de un agente humano que la interpele de forma alguna. Citando acá a Land, nuevamente, de Sed de Aniquilación, en el prefacio, él dice, el infinito es aquello que converge en el cero, la producción ilimitada de lo existente como materia abstracta. Al mismo tiempo quisiéramos atribuir a Land un gesto de exageración en base a la interpretación formalista de Spinoza que hace Jean Cavalier, en tanto la naturaleza se devela como una magnitud en exceso a partir de su propia producción y que termina siendo inexorable e indiferente ante cualquier agencia humana. Idea que este posteriormente desarrolla en el ensayo Cybergothic o en su traducción en el español, cibergótico, en donde se genera un continuo que colapsa binarios del tipo psicologismo y formalismo, lo natural y lo artificial, lo orgánico y lo inorgánico, lo finito y lo infinito. Y bueno, también quiero hacer una acotación que hice un pequeño error. La cita que les menciono anteriormente del infinito es aquello que converge en el cero, la producción ilimitada de lo existente como materia abstracta. Esto está no en set de aniquilación, qué pena con ustedes, sino en Fan Númena. Ahora sí vamos con la cita que corresponde a la set de aniquilación. Entonces, en la sed de aniquilación, para poder resaltar todo este trayecto que estamos haciendo de aclaración, Land dice, en la medida en que la naturaleza puede ser herida u ofendida por nosotros, es mera superficie, viso, piel sensible. La naturaleza profunda, la materia, es otra cosa, lo indiferente y lo inviolable. Es más profunda, por lo tanto, que Dios. Esta naturaleza profunda no sufre nada, no se resiente nada, no va al caso. Los pormenores son los siguientes. La deshumanización total de la naturaleza, el impersonalismo más absoluto en la explicación de las fuerzas naturales y una cosmología vigorosamente atea, que a su vez, planteo yo, tiene ecos en la Carta sobre el Infinito de Spinoza, en donde se lee el siguiente fragmento. La cantidad es concebida por nosotros de dos maneras, abstracta o superficialmente, tal como la tenemos en la imaginación gracias a los sentidos, y en cuanto sustancia, lo cual solo se consigue mediante el entendimiento. Y así, nos atenemos a la cantidad tal como está en la imaginación, lo cual sucede muy a menudo y con más facilidad. Resultará ser divisible, finita, compuesta de partes y múltiples. Mas si la consideramos tal como está en el entendimiento y la concebimos tal como es realmente en sí, cosa sumamente difícil, entonces constataremos que es infinita, indivisible y única, como la he demostrado antes suficientemente. Entonces acá ya vemos un paralelo muy interesante de lo que está diciendo Land sobre la interpretación psicologista de la naturaleza, ¿no? Que tiene sus particiones
no es indivisible, ¿no? Es esta cosa superficial, y otra naturaleza mucho más profunda, que corresponde a esta idea de lo infinito, que se expresa a través de esta misma. A raíz de esta evidencia, me gustaría, por lo tanto, reinterpretar a Land como un espinosista indiferentista, o como proponente de un delezoguatarianismo indiferentista, tomando como base los pasajes que hemos destacado hasta el momento y teniendo en cuenta que Land parece subvertir cualquier idea de finalidad, tanto en el proyecto espinosista como en el proyecto delesiano y delezoguatariano. En primer lugar, el paralelismo propuesto por Spinoza tendría una finalidad ulterior en la ética, que corresponde a una instancia de beatitud o felicidad divina recogida en el amor humano hacia Dios. Una salvación que se ve expresada por la constante perfección del intelecto y la idea de Dios en este. En segundo lugar, en el proyecto delesiano, delezoguatariano, vemos una atenuación de los efectos potencialmente catastróficos o indiferentes que conlleva la producción deseante y que se ve expresado de forma contundente al final del Antiédipo, con el programa de tareas negativas y positivas del esquizoanálisis, en donde lo maquínico adquiere una resustancialización a partir de la proposición práctica de que un individuo pueda lograr con prudencia que sus propias máquinas deseantes circulen. Es decir, que en estas tareas vemos una reiteración del paralelismo espinosista, sin la aparición de un tercero. Con esto en mente, habría que considerar un indiferentismo o espinosismo indiferentista en Land, en tanto se mantiene un énfasis en un proceso de producción que expresa lo infinito fuera de los regímenes de opresión de la formación social capitalista en que se difumina la distinción entre lo formal y lo psicológico bajo el imperativo de una síntesis, que a su vez nos lleva a un tercero, que es producto de dicha síntesis, lo anorgánico. Y aquí cito nuevamente a Land, de Fangt Númena. Él dice, para hacer prevalecer el funcionalismo anorgánico que disuelve toda trascendencia, el antiédipo moviliza un vocabulario de la máquina, lo mecánico y el maquinismo. Las cosas son exactamente como funcionan y las zonas de funcionamiento solamente pueden segregarse mediante una operación. Todas las unidades, diferencias e identidades se ven maquinadas, sin autorización o teoría trascendente. Las máquinas deseantes son cajas negras y por lo tanto ininterpretables, de modo que la cuestión esquizoanalítica se refiere únicamente al uso. Y qué pena que acá hubo un error técnico, ya volvemos a lo que sugiere Land. Entonces, lo anorgánico corresponde, por lo tanto, a un proceso de producción indiferente e inmanente a sus propias funciones, que sin embargo nunca deja de ser expresivo, a pesar de verse distanciado de cualquier paradigma convencional que nosotros podamos concebir sobre la agencia. Lo anorgánico anda, funciona, produce y es a la vez un producto, mas no está ni vivo ni muerto, simplemente es. Esto nos conduce a una referencia explorada hasta sus últimas consecuencias por los continuadores del espinosismo indiferentista, la línea gótica. La idea de la línea gótica es inicialmente propuesta por el teórico e historiador del arte alemán Wilhelm Bohringer en el libro Expresión y Empatía, cuyo uso se ve aplicado al tercero que surge de la síntesis inquieta entre la naturaleza y la abstracción, lo orgánico y lo inorgánico,
que se evidencia en las formas del arte gótico del norte de Europa. Dicha línea gótica plasma movimientos expresivos, pero poco naturales, aunque tampoco pretenden serlo, ya que la línea gótica, y acá cito a Warringer, necesita más bien de este insólito patetismo que acompaña la animación de lo inorgánico. Y nuevamente estoy teniendo acá problemas con la presentación y les pido disculpas. Bueno, entonces volvemos a la cita de Warringer. Necesita más bien de este insólito patetismo que acompaña la animación de lo inorgánico. Esta cualidad, a la vez terrorífica como cinética, se ve reinterpretada por Deleuze y Guattari en Mil mesetas, bajo el nombre de la línea abstracta, que, aunque actúa como principio genético en el desarrollo de ciertas formas artísticas en Oriente y posteriormente Occidente, se encuentra lejos de ser un principio formalista estático. La línea abstracta, que para Deleuze y Guattari tendrían últimas el mismo mecanismo de la línea gótica descrita por Warringer, se expande bajo un movimiento de mutabilidad inquieta entre estados, que son de orientación múltiple y que corresponden a una producción nómada. Mark Fisher, en su tesis doctoral bajo el título Constructos Flatline, desarrolla la idea de la línea gótica a través del uso explícito de Spinoza y el continuo anorgánico engendrado a través del espinosismo de Nick Land. Para él, el nomadismo de la línea gótica se evidencia en el tránsito constante entre lo animado y lo inanimado, que se ve reflejado en la frialdad aritmética de los paisajes vertebrales del autor J.G. Ballard y la proliferación de cuerpos sin imagen en el cine de David Cronenberg. Fisher toma un paso adelante al radicalizar el concepto de la línea gótica en respuesta al entorno simulado desencadenado por los desarrollos intensivos del ciberespacio y la expresión tecnológica en Occidente de finales de la década de los 90 y los 2000, proponiendo un neologismo que sería el flatline gótico, en referencia al término flatline, que diría yo es muy difícil de traducir, acuñado por el autor de Cyberpunk, William Gibson, y que define la posición de Fisher, que sería la de un materialismo gótico en esta primera fase. Y acá cito de Constructos Flatline lo siguiente. El flatline gótico designa una zona de inmanencia radical, y para teorizar esta línea plana se exige un nuevo enfoque, un comprometimiento con la teorización de la inmanencia. Esta tesis llama a este enfoque materialismo gótico. Lo que nos llama la atención en la propuesta temprana de Fisher es la forma en que se conectan el flatline gótico, el materialismo gótico y lo anorgánico, completando, pues, el círculo genealógico que hemos revisado hasta el momento y que sigue indirectamente los titulares de lo que el matemático y el filósofo Matt Hare recientemente ha resumido a manera de debate intrínseco a dicha genealogía, que se condensa en, y acá lo cito, una oposición entre la filosofía de la conciencia y la filosofía del concepto. Por lo tanto, vemos en Constructos Flatline que Fisher es heredero del espíritu del espinosismo deleuziano y landiano, en tanto lleva dicho debate histórico a su momento culmen, y bajo un paralelismo radical que lleva a la filosofía de lo inmanente a un lugar sintético hasta ahora impensado, pero que sin embargo en lo que hemos visto ha sido latente en su propio desarrollo y composición. Acá cito a Fisher. El cuerpo sin órganos apunta a lo que sería la principal intuición materialista gótica, el continuo anorgánico. La calificación de anorgánico aquí es tal vez innecesaria, ya que si se desarrolla debidamente, el concepto de continuo ya señala
una aprehensión de la sustancia única espinosista que se mueve inmediatamente más allá de la sabiduría y de los límites del organismo. Lo que el concepto esencialmente espinosista del cuerpo sin órganos, y acá Fisher cita a Deleuze y Guattari, cuando se trata del cuerpo sin órganos, se trata de Spinoza, permite una disociación radical del organismo que no puede concebirse en términos de un dualismo cartesiano. La experiencia del cuerpo como contenedor del sujeto se quiebra, permitiendo no un escape del sujeto de la corporalidad, sino una exploración del cuerpo como potencial despersonalizado, materia abstracta, abstracción sin empatía. Esto último de la abstracción sin empatía es también muy fino como referencia a Wilhelm Worringer y el título de su libro. Quisiéramos también mencionar la manera en que el experimento que propone Fisher de una disociación radical del organismo fuera de cualquier subjetivismo se formaliza en determinados desarrollos post-landianos que tendrían claras consecuencias racionalistas o neorracionalistas en pensadores y colectivos como lo fueron Laboria Kubonix, el mismo Ray Brassier, Daniel Sassilotto y Reza Negarestani, entre otros, a partir de la influencia oculta de ideas esbozadas por Fisher en continuidad con su materialismo gótico, que podrían clasificarse como una propuesta ur-espinosista o hiper-espinosista. Dicho esbozo se ve súbitamente abandonado por él mismo, a pesar de ser brevemente explorado en una serie de publicaciones en su blog K-Punk entre el año 2004 y el año 2005, bajo la tentativa de un racionalismo frío, que indica una especie de punto extremo en lo que respecta a la influencia de Spinoza en la filosofía contemporánea occidental y su mutación en la cohorte de la Universidad de Warwick. Citamos ahora extensivamente una de las publicaciones representativas de esta etapa del pensamiento de Fisher, bajo el título de Indifferentism and Freedom o Indiferentismo y Libertad. La gran lección del racionalismo frío es que todo en lo llamado personal es en realidad el producto de procesos impersonales de causa y efecto, que en principio, si no de hecho, podrían delinearse con gran precisión. Y este acto de delineamiento, este salirse de la armadura de carácter que hemos confundido con lo que nosotros mismos somos, es lo que es la libertad. Es la creencia de que lo humano es explicable en última instancia en términos biográficos y personales, lo que el racionalismo frío rechaza enfáticamente, sosteniendo más bien que lo personal y lo biográfico solo son explicables en términos maquínicos e impersonales. Lo anómalo no es irracional. La razón no es el sentido común. La racionalidad no revela un mundo que en absoluto encaja con el patrón de exploración del sistema operativo humano. Por eso los racionalistas fríos son psicóticos. Por esto pero esto sería el inicio de otra historia. Como última mención a esta investigación preliminar, queremos traer a colación otras consecuencias teóricas contemporáneas a las primeras que son propuestas por parte de Fisher y que aparecerían bajo el influjo de este espinosismo indiferentista, como lo sería la ruta de salida que el mismo Ian Hamilton Grant desarrolla en su interpretación sui generis de la Natur Philosophie de Schelling en el ensayo The Chemistry of Darkness o la química de la oscuridad, que sirve como preámbulo al proyecto criptolandiano de su monografía Philosophies of Nature After Schelling o Filosofías de la Naturaleza siguiendo a Schelling, en donde el Ungrund schellingiano se interpretaría bajo una función similar a lo anorgánico.
ya que opera como si fuese un tercero indiferente, sintético. Y acá lo cito de la química de la oscuridad, The Chemistry of Darkness. No se llega a la indiferencia anulando la diferencia o las diferencias. Es decir, ni las antítesis están contenidas en ella. Más bien, el Ungrund es un ser único al margen de todas las antítesis. Por otro lado, en la vertiente ciberfeminista vemos el desarrollo de lo hipernatural por Luciana Parisi en su libro Abstract Sex o Sexo Abstracto, que denota un paralelismo entre lo artificial y lo natural, al desarraigar funciones que regularmente son asignadas al sustrato orgánico del sexo femenino como naturaleza constitutiva, para así transponerlas en máquinas inorgánicas que cumplirían una función reproductiva y erótica, fuera de cualquier sustrato orgánico, en cuerpos que serían biodigitales. Y acá cito a Parisi. La hipernaturaleza sustrae de la naturaleza la trascendencia de lo material y lo ideal, desplegando una esencia maquínica de un cuerpo sexo compuesto de relaciones intensivas entre los modos más dispares de comunicación y reproducción. ¿Cómo opera la política del deseo en esta naturaleza artificial o hipernaturaleza recién definida? La etología de la naturaleza de Spinoza ofrece una nueva vía para abordar estos problemas. Como hemos visto en el desarrollo de esta polémica, encontramos bastante material circulante perteneciente a este momento histórico que falta aún por ser investigado y del que podrían extraerse secuelas en el pensamiento anglo posteriores al espinosismo indiferentista y que fundamentalmente servirían como evidencia para cimentar las premisas con las cuales dimos inicio en esta primera investigación o aproximación al problema de Spinoza en los precursores de Nick Land, el grupúsculo que compone a la Universidad de Warwick y sus actuales herederos. Quisiera en esta última parte, por lo tanto, brevemente remitirme a dos consecuencias, aquellas que emergen del ahora uso canónico del aceleracionismo y que curiosamente tuvieron lugar a partir de errores de interpretación que son similares a los del existencialismo, la fenomenología husserliana y la obra de Martin Heidegger en la época de entreguerras en Francia durante el siglo XX. Dichos errores que el historiador intelectual Dominique Janicot expone en los dos tomos de su monografía Heidegger en Francia, que corresponden a un problema dual entre errores de traducción, que serían una primera aproximación dificultosa a las ideas de Heidegger, pasadas al francés, bajo las manos de Georges Gurvitch, el cual traduce lo siguiente: el Dasein des Menschen como existencia humana, y que nos conduce al problema de la interpretación. Dicho problema de interpretación desconoce una aproximación a fuentes primarias de archivo y bajo esta ignorancia evoluciona autónomamente teniendo de base aquel primer problema de traducción que de esta forma da nacimiento al movimiento filosófico del existencialismo bajo las elaboraciones teóricas del filósofo Jean-Paul Sartre. Sin embargo, siempre hay un espacio para correctivos, que también se asemejan al contexto histórico mencionado, como lo fue el caso de un regreso al racionalismo en la fenomenología de Edmund Husserl por parte de figuras como Jean-François Lyotard, de Santi y Tran Duc Thao. ¿Será que también entonces nos corresponde seguir un correctivo expansivo y multifacético de la filosofía landiana, teniendo en cuenta sus predecesores y continuadores, al sacar a la luz el racionalismo clandestino que éste parecería proponer? Quisiera hacer una paráfrasis en este punto.
El aceleracionismo es, siguiendo a Paul Bernier, un error fecundo. Y dentro de este error nos compete una segunda consecuencia o problema aún irresuelto, que es la del sujeto ausente, tanto en el aceleracionismo y sus derivas, como también en el espinosismo de Warwick. Este asunto siendo puesto sobre la mesa por el autor Simon O'Sullivan y nuevamente por Benjamin Noyes como una de las tesis principales en The Persistence of the Negative, en la persistencia de lo negativo. ¿Por qué deberíamos pensar el sujeto nuevamente? Si bien este fue el talón de Aquiles, que fue parte de las discusiones que en primera instancia dieron lugar al aceleracionismo, seguimos sin encontrar una respuesta clara, ya que, por ejemplo, si se busca movilizar un efecto y o afecto a través de distintas escalas, sea este de corte político o del desencadenamiento del cero intensivo o el flatline gótico, habría la necesidad de que podamos ubicar un sujeto como punto de partida o de convergencia que permita la dispersión de estos efectos y o afectos. Si bien no habría que hacer un retorno al humanismo en tanto recuperación del sujeto, lo cual sería un despropósito y otro tipo de anacronismo, sí valdría la pena usar las ideas del espinosismo indiferentista para considerar al sujeto como una función más dentro de otras tantas funciones en el proceso de producción de lo existente y saber delimitar la función que éste cumple dentro de este proceso. Estaríamos hablando de una compatibilidad entre una ontología deflacionista y el indiferentismo que se está proponiendo. ¿Cuál sería la relación entre este sujeto y las matemáticas contemporáneas? En tanto dicho formalismo pone en constante tensión el psicologismo necesariamente asociado al sujeto, y esto sin recaer en el mesianismo de alguien como Alain Badiou. Estas serán preguntas para ser resueltas posteriormente. Y acá simplemente como una muy pequeña acotación ya al final, eh, hace poco, bajo la luz de esta investigación, encontré también que hay una teórica independiente, underground, que se llama Lillian Patch, y Lillian Patch ha desarrollado también una idea muy similar, de la cual solamente hasta ahora me percaté y creo que es bueno dar el debido crédito, en donde ella hace el análisis de ciertos elementos del CCRU, el cual no tocamos por ahora, el CCRU, el colectivo de investigaciones cibernéticas, la unidad de investigaciones cibernéticas, de la cual también hacía parte Nick Land, en donde ciertos elementos desarrollados conceptualmente por este colectivo, como el numograma, tienen un orden espinosista explícito. Lillian Patch en un texto denomina que el numograma es el dios de Spinoza. Y hay un juego con la ética que es muy interesante ahí, pero pues bueno, simplemente quería hacer esta acotación que todavía no he revisado bien esta fuente, pero ya hay alguien también que está trabajando dentro de la polémica de Spinoza. Y con esto, pues agradecerte montones, Javier, por la oportunidad de poder presentar este trabajo en desarrollo. Apreciado Federico, muchísimas gracias por tu brillante y muy detenida presentación sobre este tema que es bastante complejo. Yo quisiera pues hacer simplemente pues conversamos un rato. Tú estás afirmando entonces que Nick Land tiene poco que ver con el movimiento aceleracionista. Esa es la polémica. La polémica sería que si bien, pues Nick, tampoco estoy desacreditando pues cosas que sí pasaron, ¿no? Y es que en el momento en que el aceleracionismo tiene más tracción en el habla inglesa, que es cuando se publica el compilado eh, Accelerate Reader en el 2014,
en donde vuelven a invitar a Land después de mucho tiempo a escribir un ensayo formal, que es el ensayo de la teleoplexia, que está traducido por Ramiro Sanchís para Olovidonte si quieren revisar esa traducción. Eh, en ese momento de popularidad es que Nick Land decide, por así decirlo, cosechar los frutos de este término, pero simplemente para poder alimentar más la controversia del término. Y sin embargo, yo creo que independientemente de que esto haya sucedido posteriormente en la carrera, en la trayectoria intelectual de Nick Land, al principio estamos viendo una postura que es distinta. Es distinta a la que yo les mencionaba, que es esta idea catastrofista de que se puede utilizar el capital fuera de cualquier regulación, a través de entidades, aparatos burocráticos, estatales, ideológicos, como también de lo humano, para ir en contra de sí mismo. Esta realmente es una idea de Alex Williams, no es tanto la de Land. Y lamentablemente lo que suele hacerse hoy en día es colapsar, ¿no? Como estos dos desarrollos. En tanto Land acepta posteriormente el término aceleracionismo, la gente lee su obra temprana a la luz de esa adopción posterior y entonces se mezclan de forma muy desorganizada, diría poco rigurosa, una primera etapa con otra etapa. Sin, acá estoy tampoco diciendo que no es que no haya una continuidad, pero sí hay un cambio de orientaciones en la filosofía de Land. O sea, al principio estamos viendo esta idea de la materia abstracta, de lo indiferente que se produce más allá, ¿no? De cualquier límite, ¿no? Incluyendo los mismos límites del capital. Y ya después estamos viendo que Land revisa esta idea bajo el pensamiento de Alex Williams y Nick Schirneck para también ir más allá en ese mismo pesimismo catastrofista y decir, no, las fuerzas del capitalismo son un vector de intensificación de estas tendencias inhumanas y nosotros lo que tenemos que hacer es desencadenar esas tendencias dentro de la misma estructura formalista que tiene el capital, ¿no? Entonces ya hay una diferencia ahí en estas dos posturas. Muy bien. Con respecto al capitalismo y al aceleracionismo, tú planteas que, digamos, que si queremos comprender qué es el aceleracionismo, tendríamos que tener en cuenta que este moviliza una estructura del capitalismo contra el Estado, pero después dices que sería un capitalismo contra lo humano. Entonces, ese aceleracionismo del que tú dices que Land no haría como una parte fundante, estaría a favor de un capitalismo, pero que en últimas va en contra de la consolidación o configuración de la humanidad. ¿O estaríamos hablando de qué tipo de aceleración se tiene que hacer a ese capitalismo que, según tengo entendido, lo que pretende es ir más allá del capital mismo? Sí, Javier, efectivamente diría yo, como una doble articulación, tomando Les Guattari, doble articulación en tanto, sí, efectivamente, si queremos, digamos, los aceleracionistas proponen que si queremos que el capitalismo se desate como un elemento destructor, ¿no? De sí mismo, tiene que también quitar las barreras que lo contienen. En este caso, las barreras que contienen el capital son estos aparatos del Estado que regulan, y ahí sí siguiendo una lectura pues muy de lesoguatariana, ¿no? En el Antiedipo, ellos mencionan una y otra vez pues que el capitalismo siempre está atado a las previas formaciones históricas que le dieron lugar. Y en tanto están estas previas formaciones históricas como una especie de fantasma que se actualiza una y otra vez, eh, componen barreras para que el capitalismo no se desborde del todo, ¿no? Eso es como una parte. Y lo segundo es que lo humano también hace parte de esta barrera ideológica porque los agentes humanos son parte de la ideología que limita el capital. Entonces, si realmente quisiéramos desbordar el capitalismo, hay que jugar con esta doble articulación y permitir que los flujos del capital se desterritorialicen hasta su máxima expresión, lo cual pienso yo
Por más que esta es una lectura pues controversial, la que hace Alex Williams, pues también va en contra de lo que están diciendo de Les Iguatari en el Antiedipo, que es la base de esta lectura, porque pues ellos siempre están advirtiendo como, ojo, ¿no? Estamos hablando de que el capitalismo tiene esta función de desterritorialización, descodificación, ¿no? Pero es hasta cierto grado, ¿no? Esta se contrapone a la producción deseante, que sería la producción por sí misma, más allá de cualquier límite, ¿no? Eh, Porque el capitalismo siempre descodifica, desterritorializa para volver a formalizarse dentro de los parámetros que la contienen. O sea, el capitalismo nunca puede realmente desbordarse. Y ahí está la famosa cita también en Antiedipo que va más o menos como, nunca, nunca nada, algo ha muerto por contradicciones y mucho menos el capital es algo que muera por su propia contradicción, porque él siempre va a estar superando, este siempre va a estar superando cualquier tipo de contradicción que se le ponga adelante porque inmediatamente regula aquello que se va liberando dentro de sus propios flujos. Entonces, sí, efectivamente, por eso ya volviendo pues a la respuesta primera que te di, sí, hay que, por lo tanto, entonces, según los aceleracionistas, por más que yo crea que es equivocada esa lectura de Deleuze y Guattari, siempre hay que desarticular esta doble articulación ideológica, lo humano y estos aparatos ideológicos de contención que son producto de este trayecto histórico que ha permitido el capital en primera instancia. Así ellos creen que se puede como llevar a este colapso. Muy bien, quisiera hacer un paréntesis. Bueno, si bien tú planteas que Nick Land no estaría como a favor de esa postura aceleracionista en la que se pretende que el capital se supere a sí mismo, llevándolo como a sus extremos, llevándolo como al máximo. El paréntesis es doble. En primer lugar, a pesar de eso, sí podríamos plantear que Nick Land estaría a favor en contra de la democracia y a favor de una práctica de gobernanza. O sea, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí hay una diferencia en Nick Land entre la velocidad y la aceleración. Sí, Javier, entonces para esta primera pregunta, em, diría yo que, o sea, por lo menos en el Nickland de los noventas vemos más una tendencia anarquista. Em, Hay mucha gente que también hace piruetas para intentar decir, no, es que miren, Nick Land no era solamente anarquista, sino anarcocapitalista, pero esto no tiene nada que ver bajo la luz de que él realmente solamente está hablando de la producción en exceso, que también tiene que ver, y algo muy importante que se omite, que es dentro de la biografía intelectual de Land, pues Georges Bataille está de primeras, ¿no? Y Georges Bataille lo que pretende es establecer una economía abierta, como también menciona Jacques Derrida en Escritura y Diferencia, un pequeño ensayo que él habla de Hegel y Bataille, y donde se menciona, pues digamos que hay un proceso de economía abierta que va mucho más allá de cualquier contención, ¿no? Es simplemente el intercambio por el intercambio, ¿no? El intercambio de flujos en sí mismo, sin realmente una finalidad, que es algo que posteriormente desarrolla Jean Baudrillard y que Land, por supuesto, estaba leyendo. Entonces, pues está esta idea de la economía en exceso, de la producción en sí misma, nuevamente insisto, sobre la proliferación de entidades, la proliferación de materia y entidades, y por lo tanto, es la raíz de esta apelación a la materia, la anarquía de la materia, en unos correos, esto hace también parte del material de archivo de lo poco que se conoce, hay unos correos que él envía a varios miembros de la comunidad de académicos, de los guattarianos, había como una especie de foro en los noventas, principios, ya finales de los noventas, no me acuerdo el nombre exactamente, posteriormente puedo dar la referencia, en donde él firma varios correos en el intercambio con estos otros académicos, eh, que él dice que viva la anarquía y viva la anarquía de la materia. Entonces no estamos hablando de un anarcocapitalismo,
para nada, ¿no? Eso como primer punto de aclaración y ahora sí podemos movernos del Nick Land de los noventas al Nick Land actual, que sería Sí. efectivamente alguien que está posicionado dentro de la ultraderecha y que en la ilustración oscura básicamente pues comenta textos de la autoría de muchos de los paleolibertarios que empezaban a publicar también online. eh, en particular, pues Curtis Yarvin, ¿no? Curtis Yarvin, que ha sido esta figura que también ha estado tras las sombras en este primer momento inicial del eh, segundo momento de Trump en Estados Unidos. Y ahí sí efectivamente Land en la ilustración oscura, que me parece el texto menos interesante de él, porque lo que hace es reiterar ideas de Curtis Yarvin, realmente no tiene ningún elemento cyberpunk, ningún elemento distópico, tal vez alguna cita de Octavia Butler, que es extrañísimo, como muy al final, pero básicamente ahí sí, él sí apela estos sentimientos antidemocráticos y más peligrosamente, que esto sí lo lleva haciendo la corriente paleolibertaria, apela a una eugenesia, un control de la población general a través de divisiones que se van encarnando en los cuerpos mismos a través de la genética, ¿no? Es muy peligrosa esta idea. Entonces, sí, efectivamente, Land posteriormente sí apela a un sentimiento antidemocrático en extremo que deriva de este linaje paleolibertario, pero esto es después, ¿no? No es desde el principio. Y lo segundo que tú mencionas de las velocidades, esto sí creo que es una constante tanto en el Nick Land de los noventas como el Nick Land de ahora, que es muy chistoso, ¿no? Pues que los aceleracionistas se hablan de una velocidad, ¿no? Una velocidad constante que va mucho más allá de lo perceptible. Y Land se observa en teleoplexia que si realmente quisiéramos hablar de la aceleración en estos términos, tendríamos que escapar la flecha unidireccional del tiempo y más bien hablar de la multiplicación de comportamiento, del comportamiento del tiempo mismo, que precisamente es lo que intensificaría para el Land posterior, intensificaría aquello inhumano del capital que sería aquello que deshace nuestra propia temporalidad humana, la descoloca y empieza a abrirse a otro tipo de escalas que serían cósmicas. Para el Land de los noventas, en cambio, pues vemos, creo yo, un, una lectura muy cuidadosa, y esto es algo polémico también, muy cuidadosa de lo que Deleuze y Guattari hablan en Mil Mesetas, en la geología de la moral. Si ustedes bien recuerdan, en la geología de la moral, ellos advierten sobre la desterritorialización absoluta, ¿no? Y de que no estamos hablando de poner el pedal, ¿no? Como pisar el pedal y vamos a arrancar con todo hasta romper los límites, sino estamos hablando de una temporalidad que también se va desgranando y más bien nos va demostrando un deep time, ¿no? Un tiempo profundo que es aquel que corresponde al de los teóricos de la biología evolutiva, ¿no? O sea, un organismo no se desarrolla así rápidamente, sino en escalas temporales masivas, ¿no? Y eso es un poco lo que está apelando Land. Él dice que el tiempo como entidad trascendental es algo que realmente descompone nuestro propio cuerpo humano, todas las entidades orgánicas empiezan a deshacerse al contacto con esta temporalidad trascendental que va mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir psicológicamente. Y entonces ahí sí se conecta con esta idea de que estamos hablando desde una escala de escalas, con una magnitud inconmensurable para lo humano, que es aquello que también permite el deshacer de lo humano, ¿no? Que creo que es el elemento que confunde a Alex Williams. Yo diría más bien, no es tanto el capitalismo, aquello que nos haría pedazos, ¿no? Sino es el tiempo, no es el capitalismo, sino el tiempo para Land, en esta primera fase de Land y que se sigue manteniendo, que él ya después sí contrapone y hace el matrimonio entre capitalismo y temporalidad trascendental. De hecho, Deleuze y Guattari plantean que
que la línea de fuga solamente es posible en un plano de inmanencia, teniendo en cuenta que la palabra plano funciona como plano geométrico, pero también como plan estratégico, ¿no? O sea, no es una salida al afuera, digamos, incontrolable, sino que es una salida como línea de fuga estratégica, podríamos pensar. Bueno, digamos, quiero detenerme un poquito en la parte del capitalismo antes de que pasemos un poquito a Spinoza. Y es, bueno, tú ya dijiste el Land de los 90 y el Land de ahora, pero en ese libro que tú dices que no te parece tan interesante y que posiblemente estemos de acuerdo, que es la ilustración oscura, Land dice que la clase dominante no es la burguesía capitalista, sino que hay otra instancia dominante más profunda que él la llama la catedral. No sé, bueno, eso es un tema que tú no trataste y no sé si tú consideres que sea oportuno o de pronto yo te quisiera pedir que podemos reflexionar sobre ese concepto con respecto a lo que estamos planteando, de que el aceleracionismo plantea la superación del capitalismo por el capital, desde el capital mismo. Eh, bueno, ahora sí, pues haciendo el salto a estos temas que competen al resurgimiento de la derecha. La catedral, pues lo que tengo entendido, genealógicamente lo toma Curtis Yarvin, ¿no? Se establece pues en foros y blogs del movimiento neorreaccionario, que eventualmente es el germen de la alt-right, ¿no? La derecha alternativa que pues lleva eventualmente al poder a personas como Bolsonaro y demás, ¿no? Pero Curtis Yarvin toma el término de la catedral de un libro de programación por Eric S. Raymond, y utilizando lo que se dice en este libro, básicamente, eh, que pues, propone estructuralmente pues, una liberalidad de las interfaces de usuario, ¿no? De que se puedan como implementar varios códigos fuentes, source codes, con distintos softwares dentro de una sola plataforma. Eh, Él utiliza este mismo término para poder referirse despectivamente a la política liberal, de la corrección política y demás. O sea, esta misma idea de que hay varios source codes funcionando dentro de la misma plataforma, distintos softwares, este mismo pluralismo es lo que está atacando Curtis Yarvin, ¿no? Eh, eh, Específicamente él es el que acuñó este término. Y simplemente lo que habla es que efectivamente parece ser que la voz y el voto la tienen las personas que constituyen eh, esta liberalidad, esta política liberal. O sea, es decir, aquellos que apelen a la libertad de expresión, ¿no? Aquellos a los que apelan a la diversidad racial y a la diversidad de género. Para los neorreaccionarios, los paleolibertarios y toda esa gente de esta estirpe, para ellos, ellos son los que comandan, ¿no? Que comandan, los que toman la directriz de la política global. Y estas personas se han infiltrado dentro del gobierno y han implementado sus políticas en lo más profundo de los estatutos, de las leyes, en particular pues de Estados Unidos. O sea, todas las leyes que se pasan en el Congreso son gracias a las quejas de la catedral, ¿no? Y se llama la catedral porque pues también es un domo, ¿no? Que resguarda como en los susurros y los ecos dentro de este mismo domo, pero que realmente no están atentos a lo que sucede más allá de esto, ¿no? Que esto es lo que argumenta también Land, siendo varias entradas de ultraderechistas de la época, pero no tiene entonces en cuenta eh, esta recámara de ecos a la población vulnerable blanca, ¿no? Es lo que ellos dicen. La población vulnerable blanca, el pueblo obrero de Estados Unidos, las personas que son de a pie y que realmente no creen en este sistema liberal, sino que piensan más bien en en el delineamiento racial, de decir de hay una separación racial nuevamente, que la raza afroamericana o demás eh, constituye un peligro
¿no? Estadísticamente hablando, para la civilización occidental. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? O sea, este conjunto de creencias realmente es lo que se encuentra por fuera de esta recámara de ecos que se llama la catedral, pero que a su vez amenaza en irrumpir en escena y eh, tomar el poder, ¿no? Tomarse nuevamente la catedral y romper los vidrios que contienen esta recámara de ecos, que lamentablemente, pues vimos que fue lo que sucedió. O sea, lo que vemos ahora digamos, con la estandarización de políticas reaccionarias en personas que ni siquiera son mayores de edad, por ejemplo, que esto es algo que uno puede ver de manera terrorífica, diría yo, significa que esta tesis lamentablemente ha ganado. O sea, digamos que la catedral que supuestamente coordinaba todas estas políticas de lo liberal se ha deshecho por aquellas personas que están por fuera de la recámara de ecos y que ahora han tomado el escenario, ¿no? El escenario político y social. Entonces, sí, pues que tiene que ver con el capital, pues precisamente que diría yo que más bien demuestra, también demostraría, a mi parecer, eh, la tesis de Deleuze y Guattari en Anti-Apo, en tanto vuelve y juega el capital de la mano de esta regularización ideológica que siempre ha estado ahí y que vuelve a aparecer en escena como este fantasma que yo mencioné, vuelve a aparecer en escena para poder regularlo, darle una directriz y entonces estos sentimientos antidemocráticos son aquello que vuelve a regular el capital, ¿no? Y que vuelve a sentarlo en otro lugar, ¿no? Que es eh, mucho menos progresista, ¿no? Que remite también a otras estructuras de gobernanza mucho más antiguas, ¿no? Que tienen que ver con la autocracia y demás, eh, pero que realmente sirven más bien para darle al capitalismo, diría yo, como una especie de sobriedad. Si bien pues estamos hablando de que muchos de estos libertarios y demás apelaban a las economías descentralizadas como el cripto y esto, en este punto de la historia, en pleno 2025, lo que estamos viendo es una regularización masiva de la criptoeconomía. O sea, ya no es tan liberal y descentralizado como se pensaba o planteaba anteriormente. Y también se está reconduciendo el capital a los centros de, de control ideológico, ¿no? O sea, las iglesias, la ideología de familia, ¿no? Como que se está volviendo también esta idea de volver a la familia nuclear, ¿no? Esa es una de las grandes ideas y uno ve a mucha gente reaccionaria pues volviendo a apelar a estas imágenes ideológicas que habíamos creído que se habían descartado durante una época, pero pues que ahora están tomando más fuerza que nunca. Entonces yo creo que es un momento de sobriedad. O sea, si bien el capitalismo, ahí se prueba la tesis, el capitalismo se desbordó en flujos, permitió la explosión tecnológica y hasta la misma liberalización, ¿no? Las políticas de liberalización de las cuales ellos se están quejando bajo el titular de la catedral, ahora ya estamos volviendo a la normalidad, ¿no? Y si se puede usar perversamente post pandemia, no, que se usaba tanto el término la nueva normalidad, pues creo que también la nueva normalidad tiene esta doble articulación, ¿no? La nueva normalidad en tanto también ya volvimos post pandemia a un mundo en donde se han reforzado ideológicamente eh, estas posturas reaccionarias de la mano del capital para darle sobriedad y darle un fundamento, ¿no? Que no se vaya tan lejos. Muy bien, muchas gracias. Pero, querido Federico, de todas formas, en el manifiesto por una política aceleracionista también hay una fuerte crítica a la democracia, ¿verdad? Cómo ves tú? Más que la democracia, y hay, pues Alex Williams y Nick Chernick sí revisan pues esos primeros enunciados polémicos, ¿no? Pues que Alex Williams dice, no, marxismo-leninista más capitalismo neoliberal. Ellos después se distancian de esto en el manifiesto, sí apelan a una postura de izquierdas, ¿no? En lo posible, ¿no? Considerando también en el contexto en donde estas personas escriben, personas blancas en Europa, ¿no? Eh, ellos sí toman una postura abiertamente de izquierdas en ese manifiesto y lo que realmente están criticando eh, es la política de los comunes,
La política de los comunes a lo que se refieren ellos es la forma de manifestarse que se ha dado una y otra vez, ¿no? De forma espontánea, sin articulación y sin estructura y sin logística, que un poco remite también, si queremos hablar del contexto colombiano, a lo que perversamente los militares, usando a Félix Guattari, pues se refirieron dentro del contexto del estallido social del 2021, la revolución molecular. Un poco lo que están criticando Alex Williams y Nick Schirneck es esta forma explosiva de que se constituyan o se movilicen movimientos sociales y que se crea únicamente que en el happening, ¿no? En lo performativo del acto político, es decir, yo tomarme las calles de Wall Street, ¿no? Que Sí. también esto es uno de los ataques que ellos hacen. La gente que va y se hace carpas y se queda ahí y empieza a hacer arengas y después empieza a ver como toda una deslocalización de toda jerarquía, ¿no? De todo punto central de organización. Ellos ven que esto llegó a un límite. Este límite ya se franqueó. Ya no podemos ir más allá de esto porque ya vemos que falló. Entonces lo que tenemos que pensar más bien es en articular nuevas formas de logística que revivan también cosas que habíamos descartado en la lucha política como lo trascendental, estructuras trascendentales de organización, pensamiento organizado y localizado de forma jerárquica y que sea cada vez más difícil de desarticular, porque un poco lo que ellos comprueban y que yo creo, si se me permite mencionar esto, creo que también se comprobó en el estallido social del 2021, esta revolución molecular, ¿no? Llega también hasta cierto punto sin tener una articulación y una organización clara y es fácilmente desarticulable porque el enemigo conoce nuestro terreno, por así decirlo. Entonces, Alex Williams y Nick Schirmeck proponen, no, volvamos a pensar en esos modos de logística, organización, con una base jerárquica para que nosotros podamos entonces ver cómo podemos aproximarnos al problema de lo político más allá del happening social y que podamos también llegar a la raíz de lo macropolítico, ¿no? Y por eso entonces ellos empiezan a inventarse estrategias calcando al origen del neoliberalismo. Entonces, ¿cómo hacemos para propagar ideas de izquierda en el siglo XXI? Pues tenemos que tener también think tanks, ¿no? Think tanks, así como la ultraderecha tiene think tanks, la izquierda también debería tener think tanks y empezar a difundir las ideas de a pocos para que se empiece a infiltrar en las grandes instituciones de gobierno, ¿no? Un poco siento yo que es para donde están yendo Alex Williams y Nick Schirneck, no tanto criticando la democracia en sí, sino la forma en que se ha expresado la lucha política de izquierdas hasta cierto momento, a finales de los 90 y 2000 y hasta cierto grado, pues hasta el día de hoy, y pensar de forma macro, otra vez, cómo podemos organizar eso de forma macro. Muy bien. Ese es el planteamiento que hacen los post-capitalistas, ¿no? Como por ejemplo Fischer, que el capitalismo no se supera únicamente con la protesta social, sino que también se necesita algo que vaya más allá. Con respecto a la democracia, tal vez lo que los autores del manifiesto están criticando es que la democracia estaría en contra de la afirmación de la extrañeza y de la diferencia y de la singularidad. No, no te seguiría bien en esa última parte, Javier, si puedes elaborar un poco más sobre el tema de la Sí, diferencia. bueno, sí, lo que pasa es que digamos que en el manifiesto por una política aceleracionista, la crítica que se le hace a la democracia es que hay igualdades que no corresponden a la realidad y que es necesario, por el contrario, afirmar unas diferencias que tú ya dijiste que eran jerarquizantes, unas diferencias que también se expresan como la forma de lo extraño y que podríamos también pensarlas como la forma de la singularidad. Al final de tu presentación, tú haces un cuestionamiento acerca del sujeto y planteas la posibilidad de preguntar de cuál sería la función de la producción
de las subjetividades con respecto a esa concepción de una naturaleza profunda, ¿no? Pero antes de llegar hasta allá, yo quisiera preguntar si efectivamente, digamos, la postura aceleracionista estaría, digamos, en contra de la democratización, porque en esa democratización no se pueden afirmar esas singularidades diferenciales. Eh, pues creo que, insisto que no es tanto ir en contra de lo democrático, ¿no? Propiamente dicho, en el sentido liberal de la palabra, sino más bien ellos están intentando cuestionar también las pretensiones de universalidad de lo democrático y que creo que pues se ha comprobado en la práctica en estos últimos, en estos últimos también, estos últimos 5 años, que también a partir del mismo aparato democrático lo que se ha hecho es negar la diferencia, ¿no? Restringir la diferencia y llegar a gobiernos que están a un grado de ser autocráticos, ¿no? En su repudio por lo diferente, ¿no? Ir en contra de las disidencias de género, ¿no? Que es una creo yo, como que se ha retomado este discurso en contra de la diferencia sexual, ¿no? Y de lo diferente bajo el nombre de lo democrático, ¿no? Es algo que no se puede permitir. En una sociedad saludable, ¿no? En donde las personas normadas tienen voz y voto, no se puede permitir que aquello monstruoso aceche la salud de nuestros gobiernos. Entonces, por lo tanto, un ejemplo concreto, vamos a negar que las personas se puedan administrar hormonas, ¿no? Porque en ciertos países del primer mundo la gente puede administrarse hormonas bajo un procedimiento burocrático que se le solicita a ciertas clínicas o ciertos seguros para que puedan administrar hormonas. Entonces, esto monstruoso no se puede, ¿no? Entonces, creo que como ejemplo concreto, Alex Williams y Nick Schirneck están apuntando pues esta idea de que lo democrático realmente no es democrático, siempre ha sido instrumentalizado, ¿no? Para el cercamiento del poder y el cercamiento de todo lo que es diferente y que realmente parece incluirse dentro de esos estatutos gubernamentales, pero que realmente no. Entonces, por eso también creo yo que ellos proponen una universalidad, un universalismo paralelo en donde sí realmente se pueda pensar en la inclusión de lo diferente, de lo singular, de aquello que se suele considerar como monstruoso. Claro, hay muchos problemas que también yo vería ahí, pues, porque igual pues Alex Williams y Nick Schirneck, insisto, dentro del contexto en que ellos elaboran estas ideas, pues estamos hablando de Europa, ¿no? Y bajo la idea pues también de la recuperación de este universalismo que pertenece pues a una tradición europea de la ilustración, pues también hay muchos problemas porque también ahí está la base de la exclusión inicial que se hace ante lo diferente, ¿no? O sea, esta proclama, ¿no? De que todos somos iguales bajo la libertad, ¿no? Bajo la igualdad, la libertad, ¿no? La democracia, realmente es en apariencia, entonces volvemos como una especie de regresión infinita. Si uno quisiera como atacar los argumentos de Alex Williams y Nick Schirneck, entonces eh, sí nos sirve la universalidad, ¿no? Como paradigma ante la falsa universalidad que pretende la democracia, o más bien habría que pensar otro tipo de estructura que sí sea global, ¿no? Global y que tenga en cuenta otra forma de organizarse y en el que se incluyan las diferencias y que se incluya aquello que ha sido rechazado por estos sistemas en apariencia democráticos. Diría que es una pregunta abierta y ahí aparece lo que tú mencionas de la cuestión del sujeto. O sea, ahí entra nuevamente el sujeto en esta imagen global, ¿no? ¿Es una imagen global de qué tipo? ¿Desde dónde se está enunciando y para qué? ¿No? Creo que tocaría partir desde ahí y considerar si estos sujetos, los sujetos que se están constituyendo bajo esta imagen global son realmente el punto de lanza o solamente estamos hablando pues de las funciones que cumplirían en tanto diferentes, ¿no? Es una pregunta que yo me haría pues al respecto, pero que no está resuelta.
Muy bien, querido Federico, muchas gracias. Bueno, Spinoza plantea que la sustancia es la existencia, ¿no? O sea, él no hace una diferencia al decir que la sustancia es existente, sino que la sustancia es la existencia, las identifica de forma inmanente. Por eso no podemos afirmar desde Spinoza que Dios existe, porque eso sería asignarle el existir como una cualidad, pero no como su esencia, digámoslo así, ¿no? Entonces, efectivamente, para Spinoza, pues la sustancia es lo mismo que la existencia. Y lo importante de esta concepción de sustancia espinosista es que esta sustancia tiene la capacidad de expresarse infinitamente de infinitos modos, ¿no? Spinoza tiene, digamos, dos conceptos de infinito, que el primero es, pues, que no tiene principio y fin, y lo otro es, infinito es aquello que no puede ser determinado o limitado por otro, digamos, por otro objeto o por otro ser, ¿no es cierto? Eh, pero entonces tú planteas una concepción de infinito desde Land que sería un exceso de producción, que estaría muy ligado a la concepción deleuziana que tiene de Spinoza, de que la sustancia es una expresión o una posibilidad infinita de expresión. Correcto, Javier. Por ahí va. Y creo que en tanto se habla de la materia, ¿no? De la materia como aquello existente que es coextensivo, ¿no? Con lo infinito, pues ahí está creo que el punto que quería resaltar del espinosismo, si no es un espinosismo al pie de la letra, si uno quisiera llamarlo así, sí toma elementos de Spinoza para darle un rodeo y sacar otro tipo de conclusiones, ¿no? O sea, en donde sí, o sea, realmente la materia es inmanente a lo infinito en tanto es algo que se produce y que se expresa, como bien dices, ¿no? Y en tanto se expresa de modos infinitos, pues comprueba, ¿no? Como de manera como tautológica, comprueba la actualización de lo infinito como un virtual, ¿no? Eh, y realmente entonces no habría necesidad de decir como que lo infinito está separado, ¿no? Lo infinito está separado de lo actual, ¿no? Sino que ya la carne propia es lo infinito, que se expresa a sí mismo una y otra vez, ¿no? Y va desencadenando cada vez más en otro tipo de expresiones y así, de manera indefinida, ¿no? Entonces yo creo que esto es a lo que está apelando Land, realmente. Y el hecho de que entonces existan, por ejemplo, entidades que nosotros creemos que son meramente virtuales, como el caso de la inteligencia artificial en los noventas, como él lo veía, ya a partir de estos desarrollos tecnológicos que empiezan a tomar su propia autonomía y que yo también diría, hay que tener cuidado con esto porque siento yo que estas perspectivas de los noventas catastróficas o catastrofistas no aplican mucho en nuestro contexto actual porque las inteligencias artificiales están reguladas bajo ciertos condicionamientos muy específicos que no permiten su expresión hacia el infinito. Están reguladas. Pero digamos que el Land de los 90, por ejemplo, piensa que esta idea de lo virtual que se encarna en la inteligencia artificial, ya podemos verlo expresado a través de la materia misma, de la técnica que empieza a expandirse aparentemente sin ningún límite. Y además un límite que no se ve constreñido por el capital. Y ahí también es clave como la lectura que él hace de Blade Runner. Él toma mucho pues, del Blade Runner de Scott Ridley, no tanto la novela, en donde pues constantemente pues los replicantes, esas inteligencias artificiales, siempre se ven castradas, siempre se ven redirigidas a los aparatos ideológicos que la regulan, en particular Édipo, y por eso también esta cita tan buenísima que él pone en Deseo Maquínico de Blade Runner, en donde están escaneando a uno de los replicantes que le hacen la prueba a Voight-Kampff y le preguntan por su mamá, ¿no? Como cuéntame más sobre tu madre, ¿no? Y el replicante saca la pistola y dice, pues bueno, yo te contaré sobre mi madre, ¿no? Le dispara y escapa. Por ahí es donde está yendo Land, la idea de que
este virtual, aquello que nosotros no pensábamos que se pudiese condensar, ya se está condensando en estos cuerpos no normados, inorgánicos, y que están empezando a funcionar de manera autónoma más allá de que nosotros queramos regularlos a partir de estos procesos de condensación ideológica y demás, ¿no? O sea, van escapando, van dentro de la línea de fuga estratégicamente, expresándose y yendo más allá de lo humano también. Muy bien, desde de esa concepción de la sustancia como existencia, pues tú trajiste, presentaste el concepto de naturaleza naturada y naturaleza naturante, donde efectivamente la naturada es más contingente y la naturante es más como posibilidad de, que en este caso es lo que estamos pensando, sería posibilidad de expresión, y si lo estudiamos con Deleuze sería posibilidad de creación. Tú la relacionas con lo que plantea Land sobre una naturaleza epidérmica y una naturaleza profunda, y afirmas que la naturaleza epidérmica pues es vulnerable, mientras que esa profunda tiene dos características: es indiferente y es inviolable esa naturaleza profunda. Y entonces, desde ese punto de vista, esa naturaleza profunda estaría relacionada con esa concepción de cuerpos sin órganos de Deleuze y Guattari, porque el cuerpo sin órganos va mucho más allá del mero cuerpo que se expresa, sino que estaríamos hablando de un cuerpo ya, como tú lo planteas, que sería el cuerpo anorgánico, que ya no es una manifestación contingente, sino que ya sería como una especie de fuerza, casi que de línea abstracta, en la que, digamos, estaríamos hablando de una corporalidad, digamos, abierta en continua transformación. Desafortunadamente me están diciendo aquí que por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando, pero yo quisiera preguntarte sobre lo que tú planteaste, de cuál sería como la función de la conciencia subjetiva, cuál sería la función de la consolidación de una conciencia subjetiva en esa dinámica de la naturaleza profunda, ya que como es una naturaleza inviolable, como es, incluso tú dijiste que era ininterpretable, o sea que no la podemos interpretar, no podemos crear un sentido, no tenemos la capacidad de crear un sentido. ¿Cuál sería como la función de la conciencia singular en la posibilidad de expresar infinitamente esa substancia espinosista? Espero que no haya sido muy enredado, sino que es que aquí el mensaje que me pone Valentina me desconcentró un poco. Qué pena. No te preocupes, Javier, y también para ser breve, me parece una pregunta muy interesante porque vuelve al problema del sujeto, ¿no? ¿Qué hacer con el sujeto dentro de este proceso de producción? El sujeto del proceso de producción que es inconsciente, ¿no? Según Land. Yo en este caso me remitiría a Land, mencionaría muy brevemente que, por ejemplo, en un texto como Colapso, así fue traducido, Meltdown, él habla de que hay una continuidad y eso también pues, radicaliza pues cierta teoría de Freud, ¿no? Más allá del principio del placer, que parece haber un fundamento desde lo inorgánico que permite posteriormente lo orgánico, ¿no? Por lo tanto, pues nuestra propia conciencia como seres orgánicos depende de esta primera instancia de lo inorgánico, ¿no? Y que todo eventualmente vuelve a conducir digamos, cíclicamente a esta descomposición del organismo, ¿no? Para Land, pues esto él lo naturaliza y hay una pequeña parte, es un fragmento, no lo puedo citar ahora porque me demoro mucho, pero más o menos la idea es que él habla de, por ejemplo, microorganismos como las bacterias, lo bacteriofágico, las bacterias que se comen a sí mismas, que simplemente son procesos, o sea, ellas encarnan procesos, cuerpos que nosotros consideraríamos que no son plenamente conscientes, pero que funcionan bajo otro tipo de lógica y que encarnaría
digamos así, este maquinismo o esto maquínico en exceso y que eventualmente produce una continuidad. O sea, nosotros partimos de eso bacteriofágico, ¿no? Es nuestro sustrato. Este maquinismo que parecería ser primordial, si bien Land detestaría hablar de lo primordial, es parte de estas escalas de procesos y que eventualmente lo bacteriofágico para Land es aquello que se expresa posteriormente en lo tecnológico, ¿no? Entonces una línea, ¿no?, diagonal que atraviesa aquello inorgánico que posteriormente es lo que nos produce como una especie de fase. Nosotros simplemente somos una fase más que detiene, por así decirlo, o condensa este proceso maquínico, pero que igual es latente. Nosotros estamos en latencia de aquello que nos precede en esto bacteriofágico y por lo tanto, pues la naturaleza, lo que implica es que la naturaleza siempre también ha sido artificial, ¿no? La naturaleza siempre está desencadenando su propia artificialización. Por lo tanto, hay algo dentro de nosotros en nuestra conciencia subjetiva, psicológica, por así decirlo, como una especie de chip, ¿no?, que está ahí esperando a subvertir esta misma conciencia y que realmente no nos pertenece. O sea, si bien nosotros creemos que somos sujetos plenamente constituidos como tal, hay algo más atrás más allá de nuestra propia conciencia, pero que igual es material, que eventualmente estaría abriendo las puertas para nuestro propio deshacer y también nuestro propio rehacer, ¿no? Que esto sería ya una tesis que desarrolla alguien como Reza Negarestani en el trabajo de lo inhumano, que él coge la metáfora de Foucault, ¿no?, del rostro del humano que va y se lava, ¿no?, en las playas, en la arena de la playa, con las olas, una y otra vez, un poco lo que estaría también pasando en Land. O sea, a través de estos procesos que nosotros creemos que son naturales, pero que ya van apuntando a lo inorgánico como artificialización continua de lo natural, se estaría llevando pues a esta descolocación constante una y otra vez del sujeto. El sujeto no puede estar fijo. Y abre las puertas a otro, diría yo, pues ya tomando para cerrar, otros desarrollos que sí se hacen colectivamente en el CCRU a través de figuras teóricas como el profesor Barker, el profesor Daniel Charles Barker, que es como un epígono del profesor que se me olvida el nombre, el profesor Challenger en Mil Mesetas, que propone teorías de semántica, perdón, de sintáctica notacional que corresponde a esto que nos precede, ¿no? Estos organismos maquínicos que nos preceden y que han dejado atrás un lenguaje que nosotros no podemos interpretar, pero que está ahí. Es una especie de notación que comunica algo más allá de lo humano y que nosotros también estamos canalizando en el tiempo. Y nosotros hacemos parte de ese continuo. Entonces, yo lo que creo es, más o menos para resumirlo, hay algo que nos precede desde lo inorgánico, de aquella artificialización que nos constituye como también nos deshace y permite el camino a esa línea de fuga para que sea más clara como esa diagonalización de lo bacteriofágico a lo maquínico y nosotros estaríamos como en el medio una y otra vez como deshaciéndonos y rehaciéndonos así, ¿no? Como una especie de péndulo. Lo propondría de esa forma. También no sé si es muy abstracto, pero sé que estamos bajo límites de tiempo que tal vez si tuviera más tiempo, pues podría explicar mejor pues esta idea. Maravilloso, Federico, y pues bueno, muchísimas gracias y seguimos hablando. Claro que sí, Javier. Nuevamente muchísimas gracias a ti y también al equipo de la Universidad del Cauca. Y pues nada, acá pues con mucho gusto abierto también a colaboraciones futuras. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Javier.